Hola a todos, hoy vamos a aprender a crear un nuevo proyecto con TIA Portal. TIA Portal versión 15, que es la última versión. También vamos a aprender a configurar y agregar un autómata nuevo y más o menos cómo se distribuye el entorno de programación TIA Portal. Bueno, como sabéis, TIA Portal es el entorno de ingeniería que se emplea hoy en día para planificar, programar y configurar todos vuestros proyectos de automatización, siempre del fabricante Siemens. Y es el software más utilizado tanto en la industria como a nivel educativo. Y bueno, sin más, vamos a empezar. En primer lugar, tenemos la pantalla inicial, que se nos abre al abrir TIA Portal. Entonces tenemos que crear un nuevo proyecto, ¿vale? Crear proyecto. Introducimos el nombre del proyecto que queramos. En nuestro caso, por ejemplo, proyecto inicial. Escogemos la ruta donde lo queremos guardar y podemos escribir un comentario. Mi primer proyecto en TIA Portal. Y le damos a crear. En este momento ya se nos crea un nuevo proyecto. Bueno, se nos abre la pantalla que se denomina primeros pasos. De estos primeros pasos, lo único que vamos a hacer hoy es configurar un dispositivo, es decir, añadir y escoger el dispositivo que nosotros deseemos, ¿vale? Lo demás sería escribir el programa en PLC, configurar objetos tecnológicos y configurar una pantalla HMI, ¿vale? Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es configurar un dispositivo. Es importante, tenemos que pinchar en agregar dispositivo, ya que no tenemos ningún dispositivo agregado a nuestro proyecto todavía. Entonces, en este momento tenemos aquí todos los controladores que podemos agregar. También tenemos las pantallas HDMI, pero eso lo vamos a dejar por ahora. Vamos a los controladores. Y tenemos aquí las diferentes gamas o modelos de PLCs disponibles de Siemens. Esto, haciendo un símil, serían los diferentes modelos de coches, por ejemplo. Tendríamos Citroën C5, Citroën C4, Citroën C3, Citroën C2, pues aquí tenemos S7200, S7500, S7300 o S7400. Entonces vamos a escoger el S7200, que es de los más empleados hoy en día y es una gama bastante básica. Y ahora nos aparecen las diferentes CPUs, es decir, los diferentes procesadores disponibles. ¿Vale? Esto equivaldría pues a las diferentes potencias, por ejemplo, del motor del coche, ¿vale? Que tenemos ordenadas en función de los caballos, pues aquí tenemos las diferentes CPUs, ¿vale? Y las CPUs también se ordenan en función de tres parámetros. El primer parámetro es la alimentación, el segundo parámetro la tensión de las entradas y el tercer parámetro es el tipo de salidas, ¿vale? Entonces tenemos, podemos alimentarlo a corriente alterna, AC o a corriente continua, DC, ¿vale? Las entradas pueden ser a corriente, en este caso son todas a corriente continua, y las salidas pueden ser a corriente continua o salidas a relé. ¿Vale? Entonces vamos a escoger, por ejemplo, uno muy habitual, el 1214C, ACDC, RLI. ¿Vale? La CPU es 1214C, la alimentación es de corriente alterna, las entradas son de corriente continua y las salidas son salidas a relé. Y tenemos tres referencias diferentes, ¿vale? Hay tres modelos diferentes que básicamente se basa en, pues en este caso, como vemos, algunas de las características cambian. En este caso, por ejemplo, la memoria de trabajo es diferente, ¿vale? Y pueden tener algún cambio también en sus entradas y salidas, pero no es muy relevante. Vamos a coger el último, que es el que tiene una versión de firmware más avanzada. Esto es importante porque si en la versión 15 de TIA Portal, si escogemos una versión de firmware que sea inferior a la 4.0, no nos va a dejar luego simular el programa que creemos. Entonces vamos a escoger este que tiene versión 4.2. Haciendo doble clic ya se nos agregará el dispositivo en nuestro programa.
y ya se nos ha abierto nuestro proyecto, ¿vale? Estamos ya en lo que llamamos la vista del proyecto. Aquí, en este momento, lo único que tenemos es el PLC que hemos seleccionado, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo se distribuye la pantalla, ¿vale? Tenemos aquí las diferentes opciones, proyecto, edición, insertar, ¿vale? Tenemos algunas herramientas y lo más importante es el árbol del proyecto. En el árbol del proyecto tenemos tanto los dispositivos que hemos añadido a nuestro proyecto. Si pinchamos en dispositivos y redes, hay dos vistas importantes. La vista de redes, donde vemos todos los dispositivos que tenemos. Si tuviésemos otro, se nos vería aquí otro autómata. Y luego la vista de dispositivos, donde vemos individualmente cada uno de ellos. Tenemos que seleccionarlo en esta pestaña. Seleccionamos el 1214C, que es el único que tenemos, y pinchando en él. Y accederíamos aquí a sus propiedades. ¿Vale? Podemos hacer más grande esta parte y veríamos sus propiedades. ¿Vale? Podríamos ver sus entradas y salidas, entradas digitales, entradas analógicas, ¿vale? Y diferentes propiedades. Volviendo al árbol del proyecto, las otras pestañas importantes serían bloques de programa, donde posteriormente vamos a introducir, a programar el autómata con las órdenes que nosotros queramos. Las variables, donde vamos, ahora mismo todas las variables estará vacía porque aún no hemos añadido ninguna variable. Y bueno, tenemos muchas opciones más. También es importante, tablas de observación y forzado. Aquí podemos forzar las variables para simular y comprobar que el programa que hemos realizado es correcto. Y bueno, todo esto está dentro del árbol del proyecto, ¿vale? Entonces, hoy nos vamos a quedar aquí y en el próximo tutorial ya empezaremos a programar nuestro autómata.